Bienvenidos a Cultura 2.4, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Hace tiempo que quería encontrarme, cosa que es imposible, por lo menos no le puedo dar un abrazo, ¿no? Con Eduardo Berti, porque he leído mucho su obra, lo valoro mucho, pero claro, vive en Francia, vive en Burdeos, por lo tanto no podemos hablar, salvo que, y esta vez ocurre, la tecnología nos permite, o sea que vamos a hacer un programa con Eduardo desde Burdeos, desde Francia, y un espectáculo que a mí me gustó muchísimo y lo quiero recomendar, Las lágrimas de los animales marinos. ¡Qué título! ¿No es cierto? Y está también con nosotros Toto Castiñeiras. Pero saludo primero a quien está tan lejos y tan cerca. ¿Cómo estás, Eduardo? Osvaldo Quiroga, me acompaña también un gran director de teatro, un gran creador que es Toto Castiñeiras, y la sorpresa de encontrarme en muy poco tiempo con dos libros tuyos. Uno, Faster, otro, Método fácil y rápido para ser lector. Empecemos por Faster, porque lo leí de punta a punta y te quiero hacer varias preguntas a lo largo del programa. Contame. Encantado. Bueno, una alegría verte. Faster son dos libros muy distintos. Faster es totalmente de ficción, pese a que está basada en hechos y en personajes reales. Y el método para ser lector es algo muy distinto. Es como una serie de consejos o de juegos o de ejercicios que yo propongo para que la gente se divierta o aborde los libros de otras maneras. Me pareció muy divertido, ¿no? Por ahí leer páginas salteadas, actitudes corporales, usar el libro de almohada, muy divertido. Pero quiero empezar por Faster y preguntarte porque uno tiene la sensación cuando lo lee de que hay mucho de autobiografía, pero no lo sé, porque además yo sostengo que es muy relativo esto de contar lo de uno cuando aparece la prosa, cuando aparece la forma. Cuando aparece la forma, aunque sea paso a paso tu vida, también ya es otra cosa, ya está dentro del campo del arte. ¿Cómo lo ves vos? Sí, yo lo que suelo decir cuando me preguntan estas cosas es que yo no uso mis libros para contar mi vida, sino que en todo caso uso elementos o episodios de mi vida para escribir mis libros. Y al hacerlo, tomo libertad, introduzco elementos de ficción, mezclo y me divierto mucho haciéndolo. Y desde el momento en que hago de eso un libro o una materia de narrativa, ya no es tan importante como vos decías que es ficción y que es verdad y que es mentira. De todos modos, hay una base en este libro, hay como un colchón, una base sobre la cual, que es real, sobre la cual yo armé una novela con elementos de ficción. Te pregunto, ¿existió la columna vertebral del libro? Para mí es la entrevista a Fangio, ¿no? Y la amistad con Faster, por supuesto. Pero esa entrevista y esa primera revista, ¿esto existió? ¿Te encontraste con Fangio? ¿Admirás a Fangio? ¿Cómo se traduce a partir del libro? Sí. Con un amigo, cuando teníamos 13, 14, 15 años, hacíamos lo que a fines de los años 70 y comienzo de los 80 se llamaban las revistas subte, que fue todo un boom que hubo en la Argentina, incluso en la época de la dictadura. Fue uno de las revistas subtes, para los que se acuerdan y para los que no saben es interesante también contarlo, fueron uno de los vehículos de resistencia a la dictadura. Nosotros éramos muy chicos, entonces la revista subte que hacíamos tenía una carga ideológica relativa, porque hacíamos una revista subte de deportes. Nada, éramos niños. Y lo que empieza contando el libro empieza con el momento en que decidimos, mi amigo decide, que es la hora de hacer una entrevista a alguna celebridad del deporte. Y para ese momento en la Argentina, 1979, Maradona todavía no era Maradona. Es el año en el que empieza el mito de Maradona, exactamente en el 79, con el Mundial Juvenil.
pero en el mito, el gran mito viviente era Fangio. Y mi amigo, que no se andaba con chiquitas, me dice, vamos a entrevistar a Fangio. Yo lo miré como que alguien hoy te diga, vamos a entrevistar a Messi. Claro. Pero él había hecho ya los deberes, había investigado, y como cuento, al comienzo del libro es esto, lo primero que ocurre, él abre la guía telefónica, las páginas amarillas, y me muestra que Fangio estaba, Fangio Automotores, la agencia de Fangio, aparecía en las páginas amarillas. Era un día feriado. Llamamos, y créase o no, Fangio estaba trabajando, día feriado. Y el que llamó fue mi amigo, y preguntó muy tímidamente si Fangio recibía a una revista subte de unos niños, y para nuestra gran sorpresa, el secretario, la persona que nos atendió, dijo, ¿pueden venir en 4 horas? Nosotros no teníamos ni preguntas preparadas, pero a esa edad uno se anima a todo y fuimos. Ese es el comienzo de muchas cosas en mi vida, y es el comienzo del libro. Quédate donde estás, Eduardo, que vamos a saludar a Toto. Hola, Toto Castiñeiras, ¿cómo va, maestro? ¿Cómo va? Vi el estreno de Las lágrimas de los animales marinos. Es muy interesante el espectáculo en todo sentido. Lo que pueden los cuerpos de los actores, cómo los cuerpos de los actores sostienen la acción, sostienen la historia. Y cuando uno tiene el programa como lo tengo yo, y te encontrás con luchador libre, intérprete de danza, música chilista, y sobre todo te encontrás con animales marinos, todo requiere algún tipo de producción de pensamiento propio, que es lo que importa cuando uno toma una novela, o va al teatro, o va al cine. Toto, hablemos de tu obra en el Teatro Nacional Cervantes. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Bien. Sí, bueno, la obra tiene la particularidad de tener un gran elenco de intérpretes físicos, bailarines, acróbatas, músicos, que van un poco articulando y sosteniendo la historia de lo que yo digo los personajes principales, que es un elenco de 6 actores que actúan sobre unas tarimas o carros que representan partes de una casa, y donde se van desplegando las situaciones y se va desplegando una especie de conflicto o de herida que no quiere sanarse, y que empieza a desplegarse a partir de todo esto. Tiene esta particularidad de que los intérpretes, este elenco de intérpretes físicos, son especie de animales marinos o mitológicos. Por momentos son simplemente actores o bailarines o acróbatas, y que de alguna forma están resonando a partir de lo que va sucediendo entre los personajes, y a veces no, a veces haciendo su propia vida, como lo haría cualquier animal de cualquier especie, en una fauna que convive con nosotros, ¿no? O a pesar de nosotros. Y bueno, tiene esa particularidad. Es un espectáculo muy, para mí, lo que intentamos trabajar es una especie de espectáculo muy lisérgico, muy poético, onírico, Claro. Como un problema que es muy interno, que es un conflicto familiar muy internalizado entre un nieto y un abuelo, como eso genera toda una parafernalia y un movimiento. Y también como uno, cuando tiene que recordar algo que dolió o que fue traumático, las capas que uno le pone a eso. Entonces, sí, el conflicto tarda en llegar. La narrativa es una narrativa muy particular porque está muy por delante el trabajo físico. Es muy entretenido, pero también, bueno, es un mundo nuevo, también hasta desconocido para mí, te diría. Cuando terminamos de armar la apuesta, yo quedé como inmerso en algo que hasta no sé, que tiene como vida propia a pesar mío. Trabajamos mucho, hubo mucho rigor, mucho trabajo. Imagínate que se mueven esas tarimas, que son 12 tarimas que entran al escenario, que son como carros, y la idea que teníamos era la de generar un clima marítimo flotante, que nada se detuviera, que todo estuviese sincronizado de forma de que esa casa se moviera, tuviese movimiento. Esos carros están sujetos y accionados por estos personajes, entonces todo eso
hubo que trabajarlo, ¿no? Muchísimo para entender. Porque uno para podría entender- pensar que los animales marinos son fantasmas. Podría Dado ser que no fantasmas. conocemos animales marinos. Yo siempre hablé de planos, como uno está en un plano y de pronto que esto es algo nuevo y yo me siento, está bueno que los 51 me siento nuevo también con este nuevo concepto de lo que son los planos, ¿no? De cómo cuando uno mueve una emoción está moviendo toda una cantidad de cosas alrededor nuestro. Esas cosas están un poco simbolizadas en estos acróbatas y en esta fauna que fui generando alrededor, que sí, animales marinos, y tenés razón, son sombras, son Hay un reflejos, luchador libre, hay un luchador libre, un muchacho que mide grande, 2 metros. con mucho músculo, el muchacho. Sí, el Cervantes hizo un casting muy grande, una audición muy grande a principio de año, donde seleccionamos unos tipos muy particulares. Estoy muy conforme con el elenco. Bueno, Es vos tenés espectacular. una trayectoria muy importante como clown, conocés muy bien el clima circense, algo de esto Sí, está sí. en el escenario del Cervantes, por si vas a ver la obra, que te la recomiendo y quiero que la vayas a ver. Sí, está muy presente todo mi camino de circo, no solo como cómico, sino también como diseñador de rutinas o de movimiento Decí en de dónde, escena, porque de es puesta, en muy- Cirque du Soleil. nada menos, digo, así al pasar, el circo, más importante del planeta es el Cirque du Soleil, digo, por lo menos de lo que uno conoce del planeta, ¿no? Sí, Y ahí sí. has estado mucho tiempo. Estuve, sí, desde el 2004 sin parar. Ya cumplí 20 años este año, que lo fui a celebrar ahora a Andorra, haciendo mis rutinas del 2004. Ahí me recibieron los directores añejos y me dijeron, tú puedes. Tú puedes. Y me puse a trabajar a reformular mis rutinas de aquellos años y hacerlas con el público europeo. Que Ahora, estuvo buenísimo. este espectáculo tiene la posibilidad que ofrece, digo, en un momento en el que se golpea tanto al teatro independiente, tanto el Cervantes como el Teatro San Martín, como el Presidente Alvear, tienen posibilidades que otros teatros no tienen. Es decir, lo ha hecho, ha aprovechado muy bien, y me parece excelente lo que ofrece el Estado, ¿no? Sí, y nos ha tocado, que es lamentable, nos ha tocado ser la única producción del año del Teatro Nacional Cervantes, y el Teatro Nacional Cervantes se ha portado de una forma brillante. Gonzalo de María y su equipo han estado ahí apuntalando el trabajo, dándolo todo, y realmente dándolo todo y más. Y pusimos en actividad la maquinaria del teatro, que es mucha gente trabajando en todos los talleres. Yo también pensaba en eso, en poder incluir a todos los talleres. Viste que hay un gran vestuario, un trabajo muy, muy delicado y un trabajo de mucho detalle en lo escenográfico. Cada cosa está como trabajada y vuelta a trabajar y corregida. Fue alucinante disponer de todo eso, y que ellos sintieran que todos los talleres sentían que activaban y que trabajaban. Claro, que están trabajando, Y- que no, porque el Estado te convierte en ñoqui para destruirte, este Estado actual, el del presidente Milei, te convierte en ñoqui para destruirte. Ahora vamos a seguir hablando con Toto. Vuelvo a Francia, si no se me fue Eduardo. Allí está Eduardo. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo va? Pensaba en muchas cosas, ¿no? Me acuerdo hasta de Los pájaros, que creo que es de 1994. Me acuerdo de la mujer, el apellido era Wakefield, ¿era? Wakefield. ¿Sí? ¿No es cierto? Sí, porque está basado, esa novela está basada en un cuento que se llama Wakefield, un clásico de la literatura estadounidense, que yo le di una vuelta de tuerca y que conté la misma historia, pero desde otro punto de vista, que la convierte en otra historia, porque el cambio de punto de vista es tan grande que es casi como contar otra historia. Bueno, me acuerdo de Todos los Funes. Son mis primeros libros esos. Claro, me acuerdo perfecto. Era joven. Me acuerdo de Todos los Funes también. ¿Era Todos los Funes se llamaba el libro? Sí, ¿Sí? qué memoria. Sí. Bueno, y me acuerdo del tema del Padre e Hijo, que es un libro muy entrañable, porque supongo que tiene que ver con el nacimiento de un hijo tuyo, supongo, creo que sí, ¿no? ¿No me equivoco? Mirá, hay 2 libros que yo escribí que son... Claro, son 2. 2 caras de una moneda, que son Un padre extranjero y el que vino después, que se llama Un hijo extranjero. Esos libros hablan sobre todo de mi viejo, hablan sobre todo de un montón de secretos que yo descubrí
en los últimos años de mi padre y sobre todo después de su muerte, como él se reinventó, cambió de apellido, cambió de identidad y todo un montón de cosas que yo ignoraba. Y cómo yo descubrí eso en un momento clave donde yo estaba metido a fondo en la educación de mi hijo, ¿no? Y todo eso aparece mezclado en los dos libros, en un padre extranjero y luego en un hijo extranjero. Yo lo que hago es viajar a la ciudad natal de mi papá, que es una ciudad en Rumania que se llama Galati, casi en la frontera con Ucrania, y yo voy en busca de su presencia, pero lo que encuentro sobre todo es su ausencia por todos lados y los grandes cambios que hubo en ese país a lo largo de los últimos siglos. Entonces voy mezclando todo, voy mezclando historia familiar con diario de viaje. Pero la paternidad aparece por todos lados, porque yo creo que no es casual que yo escribí Faster, que cuenta este episodio con Fangio y de la revista y todo, cuando en esa época yo tenía 13, 14 años, lo escribí cuando mi hijo se acercaba a esa edad. Bueno, en la novela tuya hay un diálogo con un hijo, hay un diálogo de este hombre con un hijo, ya cerca del final, creo, sí. Exacto, mi hijo mi hijo, vamos a decir, el hijo del narrador, que está inspirado en el mío, empieza a aparecer con mucha fuerza porque es una especie de juego de espejos, ¿no? Inevitable. Uno que se ve vuelve a vivir esas edades con un hijo y tu hijo que te pregunta, ¿vos cómo eras cuando tenías mi edad? Claro. Y me vi contándole esta historia de Fangio y contándole otras historias, y algo ocurrió que me tiré al agua y me puse a escribir un libro con eso. Fue un disparador potente. ¿Cuántas novelas hay entre novelas y libros de cuentos? ¿Cuántos libros ya hay publicados? Va a sonarte raro, pero te juro que no sé. Debo estar en una veintena de libros, porque yo la verdad que he hecho libros muy distintos. Cuando yo era muy chico, hice el libro de conversaciones con Spinetta, que fue un libro que publiqué muy joven. Después tengo antologías, traducciones, tengo cosas muy distintas. Bueno, compartimos... Pero novelas debo tener unas 8, 10, no sé, te juro. No sí, compartimos la fascinación por los Beatles, la compartimos por Spinetta, ni hablar, también la compartimos, siendo vos mucho más joven que yo. Yo siempre fui fan de Spinetta, ¿no? En mi adolescencia, Spinetta. Es más, me gusta mucho más el Spinetta. Yo hablo sin saber, aclaro, pero sí con una pasión por Spinetta. Me gusta mucho más el Spinetta de Muchacha Ojos de Papel, el clásico de los clásicos de Fermín, que de Pescado Rabioso, que mi cultura musical no me daba para disfrutarlo, ¿no? Pero bueno, compartimos... Más el cancionista que el rockero, pero lo que pasa es que él era todo eso. Era un grande absoluto, ¿no? Realmente extraordinario. Pensaba en tu carrera como escritor, en los premios, en las traducciones. ¿Entendés el lugar que ocupás en la literatura argentina? Digo, aunque vivas en Francia, es literatura absolutamente argentina. ¿Qué pensás? Yo no sé el lugar que ocupo, pero sé el lugar que ocupa para mí la cultura argentina, el idioma castellano, y los escritores como Borges, Cortázar, Bioy, Silvina Ocampo, Wilcock, pues bueno, si empiezo no termino, que me marcaron a fuego y que me formaron como escritor. Yo soy un poco... soy un poco reacio a la idea de las literaturas nacionales. Creo que el país de un escritor es su biblioteca. Pero mi biblioteca está hecha de muchos libros de autores argentinos. Entonces hay un gran componente argentino en ese país. Yo quiero, antes de despedirte, recomendar Faster, porque la disfruté muchísimo, realmente muchísimo, y siempre es muy para mí es muy, no sé, es como una curiosidad, pero bueno, ¿qué lo habrá disparado a hacer eso, no? Y evidentemente en Faster está la amistad, en Faster está la pasión. Comparto también tu admiración por George Harrison, aunque, como vos bien decís, el ideólogo máximo era John Lennon, el baladista era Paul McCartney, el más insólito era, por supuesto, Ringo Starr,
comparto todo eso, pero bueno, esto se convierte en literatura y en muy buena literatura, así que realmente te felicito, estamos recomendando, lo publicó una editorial que me gusta mucho a mí, que es Híbrida, ¿no? Es Híbrida la editorial, y curiosamente... Sí, está haciendo un trabajo magnífico. Magnífico, la contratapa la escribió Natalia Cito, que estuvo acá hace una semana, creo, como mucho, o 2 semanas aquí en este programa, así que te mando un gran abrazo. Y bueno, muchas gracias por esta conversación y espero que se repita muy, muy pronto. Un gran abrazo. Y gracias a vos por todo lo que dijiste y por haberme invitado. Gracias. Era Eduardo Berti. Y bueno, antes de conversar un poco más con Toto, que nos cuente más de la obra, hay un personaje que es José de Ser. ¿Se acuerdan de José de Ser? Hace muchos años. Entonces me llega una película que por muchos motivos me impacta, pero también me permite pensar. El hombre que amaba los platos voladores, de Diego Lerman, está en la plataforma de Netflix. Ahora bien, ¿por qué me impacta la película? Vamos por partes. Primero, actúa Leo Sbaraglia, que compone este personaje con excelentes recursos profesionales. Ahora bien, yo no soy como gente que está en el poder, que disfruta hablando de los mal de los que ya no están. Yo no voy a hablar de ninguna manera mal de José de Ser, sino más bien lo contrario, pero sí decir que ya allí, en la película lo muestra, estaba la fake news. O sea, José de Ser inventa que llegan los extraterrestres a la Argentina. Es más, trata de conseguir una grúa para hacer todo un montaje para el Canal 9 de la época, que sea 9 Diario. Es decir, miente, descaradamente miente. El personaje que interpreta Osmar Núñez, que vendría a ser Alejandro Romay, para mí, ese personaje le dice, bueno, nosotros no podemos hacer esto, no podemos mentir. ¿Qué contestan? Podemos tener 50 puntos de rating, cosa que solo tuvo en la Argentina Grande Pa y a lo mejor en algún momento Susana Jiménez o Tinelli, ¿no? Creo que Tinelli llegó a 40. Hoy esto es impensable para cualquier programa. Pero la película construye esto y en ese punto tiene un anclaje muy potente con la realidad, donde el periodismo algún día reconocerá, espero que lo haga, que le mintió a la gente, que participó de operaciones políticas verdaderamente siniestras. Lo que hacía de Ser no era dañino en ese punto, digamos, en el punto de no sirvió para elegir una gobernadora en la provincia de Buenos Aires, una operación política. No, era simplemente, si yo le hago creer a la gente que hay platos voladores, voy a tener más rating. Y la verdad que lo tenía. Esta es la verdad que lo tenía. El personaje después, por supuesto, y lamentablemente, falleció muy joven, fumaba 3 atados de cigarrillos por día, marca Parliament. Bueno, todo esto sostiene la película con Leo Sbaraglia, Osmar Núñez excelente, Renata Lerman, María Merlino, Agustina Ritano, Norman Brisky. Norman Brisky, qué nombre Norman Brisky, qué fuerza lo que dijo Díaz Pasón Norman Brisky, qué potencia, hay que tener coraje para decir las cosas que dijo Norman Brisky en televisión, ¿no? Bueno, Mónica Ayo, Daniel Arauz, recomiendo la película El hombre que amaba los platos voladores y me recuerda a mi amigo, digo mi amigo que no lo veo hace tiempo, pero hemos compartido más de un asado, Leonardo Padura, con un libro extraordinario que es El hombre que amaba los perros y que tiene que ver con el asesinato de Trotsky, ese libro. Bueno, esta película se llama El hombre que amaba los platos voladores. Esto lo quería decir, está en Netflix, la película la podés ver y discutir, pensar de qué trata la película, si trata de lo que yo digo o también trata otras cosas que a lo mejor no las pude captar, ¿no es cierto? Toto, ¿qué días haces función? Te vi en el escenario pero no actuando. No actuando. Esta vez no actuaste, ¿no te tentaste? Sí. Ah, ¿viste? Sí, y tuve todas las preguntas de todo el elenco diciendo cuándo entras vos en la escena. Pero no quisiste entrar. No quise entrar, no, era demasiado para coordinar ahí afuera. Vamos de jueves a domingos a las 20 horas en la Sala María Guerrero del Teatro Nacional Cervantes. Los precios son hiperaccesibles.
se activó la venta, eso es un gran, hubo un gran boca a boca y no sé, y algo más, quizás magia o lo que sea, o trabajo, pero estas 3 funciones bastaron para que esta semana casi tenemos la sala llena para el fin de semana, así que recomiendo que esto está en alternativa teatral, se pueden sacar las entradas o en la página del teatro. Y bueno, los invito a todos a que vengan. Me preguntaba cuando termina la función, siempre hay gente que uno le pregunta, y yo digo, mira, me gustó mucho, la verdad que la pasé muy bien. Y uno me pregunta, dígame algo de la trama, Quiroga. Le digo, pero usted la acaba de ver a la obra. Me dice, no, pero por ahí me confundo. ¿Qué podemos decir de la trama para este amigo que me preguntó? Yo creo que está el abuelo y el nieto, pero también está la vecina, también está el pibe. Sí, es un nieto que vuelve a su casa en la costa, un lugar que dejó a los 16 años por un problema que tuvo con su abuelo. Él fue criado por su abuelo y bueno, él vuelve en el momento en que se muere el abuelo, él vuelve a ese departamento a hacer lo que hay que hacer cuando se muere un familiar, que es reconocer el cuerpo, y ver qué hace con todo eso, y en ese reencuentro y en ese volver a ese lugar aflora ese problema que él tuvo a los 16 años, que está tan oculto y es tan fuerte para él que apenas se puede ver en la obra también. Algo que me gustó mucho son los monólogos. Hay monólogos que vienen no a interrumpir la acción, sino a completar el universo poético de Toto Castagnier. ¿Cómo lo pensaste? Sí, bueno, la obra es un poema sobre la melancolía, bueno, bien dice el título, ¿no? ¿Cómo podemos sumarle agua o lágrimas al mar, o cómo llorando se arma un río o un mar, ¿no? Un poco la poética va de eso, es una poética para mí de las lágrimas, de llorar y de la melancolía, y tiene algo que para mí es fundamental en cualquier puesta, que tiene que ver con tomar distancia de eso justamente para que se vuelva más poético, pero también para que se ponga un poco más absurdo y un poco más cómico. También hay algo en la obra que es que cuán patético se pone uno cuando sufre, y esa parte que uno después trata de ocultar, pero los papelones que uno llega a hacer en momentos tan de duelo, de perder a alguien, sí es sufrimiento y es horrible, y con el tiempo uno lo transforma y dice, che, ¿viste cuando pasó esto lo que hiciste, ¿no? Que pegaste un grito, que te diste contra la pared, no sé, cosas horribles que suceden, pero que por accidente y con el tiempo se vuelven ridículas, cómicas o lo que fuese. La obra tiene un poco de eso, juega con eso. Y tengo unos intérpretes que le dan la mano a ese material y hacen maravillas. Guillermo Angelelli, Chacha Alvarado, que es una actriz cordobesa que me la traje de Córdoba para actuar. ¿Ah, sí? Sí, escribí el texto para ella, yo la conozco de un montaje anterior que yo hice allá en Córdoba. ¿Cuál? Y Raro sería no amarte. Es una obra que hice con 14 actores cordobeses en Córdoba. Gregorio Barrios. La obligué a que venga Gregorio Barrios, Gonzalo Carmona. La Flaca. La Flaca es Payuca, que es buenísima la Flaca. Genia, es rarísima, tiene un físico muy agradable de ver, ¿no? Muy alta, pelo largo, ¿no? Sí. La Flaca, sí, también el amigo. Tiene su locura Ignacio Torres, que ya hizo varias obras conmigo. ¿Alguna reposición de alguna de las obras que yo ya vi? Estoy haciendo Patricio y Julieta. Hoy estamos en el FIBA. Hoy tenemos 2 funciones en el FIBA repletas, viste que ahí se llena enseguida. Sí. Estamos en el Rojas, en la cancha del Rojas. Es una obra de 2 actores físicos extrema, con mucho cuerpo, mucho texto. Es una versión de, si se quiere, de Romeo y Julieta en versión deportiva y acrobática. Está buenísimo, y eso lo vamos a reponer en el Rojas en la cancha muy pronto en noviembre. Has creado una poética, ¿no? Él creó una poética del teatro, un espectáculo de Toto Castagnier, y dice, es Toto Castagnier, aunque no lo sepa. Esto es un poco lo que ocurre. ¿Sentís que has creado una poética? Siento que pasa algo, sí. Yo trato de no repetirme, pero esta obra para mí es nueva. Yo la veo y digo, cambié, pero sin embargo lo veo y digo, no, bueno, no. Sigue estando eso. Eso me gusta, y también, bueno, es mi motor para seguir trabajando y ver qué otra cosa hay, ¿no? También. Gracias, Toto, muchas gracias. De jueves a domingos, Teatro Nacional Cervantes, que tiene entradas accesibles, Libertad y Córdoba. No dejes de ver la pura poesía, puro movimiento, puro teatro.
Nos reencontramos, por supuesto, en 7 días para hacer Cultura 2.4. Muchas, pero muchas gracias por elegirnos.